ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en... Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más poder congregarnos de esta manera, pero sobre todo porque nos permite estar todos los días con su palabra. Vamos a iniciar el culto de esta mañana haciendo una lectura bíblica en el Salmos capítulo 8. Nuevamente vuelvo a repetir, Salmos capítulo 8. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en este día porque nos permites poder congregarnos de esta manera. Señor, en esta mañana yo te ruego que aceptes este culto que hemos preparado para ti, Señor, con un olor fragante para ti, Padre bendito. Te rogamos, Señor, para que purifiques nuestros corazones y renueves nuestro entendimiento día con día, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Padre Santo, redarguya cada uno de nuestros corazones, Padre, para que nosotros, Señor, podamos alabarte y glorificarte. Inquieta, Señor, día con día nuestro espíritu, Padre, para que nosotros te busquemos. Tengamos esa hambre de ti, Señor, de poder conocerte todos los días, porque tu palabra es nueva cada mañana, Señor. Aunque nosotros hayamos leído una parte de la Biblia una vez y la volvemos a leer, Señor, tu entendimiento es infinito, Padre, y lo que tú tienes para nosotros se renuevan día con día. Te doy las gracias, Señor, porque nos permites estar en esta hora, Padre, y te ruego, Señor, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien ponga esa disposición en nuestro corazón, Señor, de poder estar aquí en esta hora, Padre, alabándote y glorificándote. Te ruego, Señor, para que sea así, no solamente hoy, sino todos los días, Padre bendito. De una manera poder agradecerte, Señor, cada una de las bendiciones que tú derramas en cada una de nuestras vidas, Señor. Nos dejamos en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que hagas con ella conforme a tu santa voluntad, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Qué tal? Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Sin duda es una bendición de parte de nuestro Dios estar nuevamente aquí con ustedes, alabando y glorificando a Él a través de los cantos. Vamos a entonar este canto que lleva por título Roca Fiel. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos solamente 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni lo alto ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar juntos. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Le confiaré, le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Le confiaré, le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Le confiaré, le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Le confiaré, le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Amén. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el siguiente coro que lleva por título Ven Jesús. Y Él nos invita a tomarnos de su mano y Él nos va a conducir. Debemos de estar en comunión con Él a través de su palabra y de la oración, meditando todos los días y dedicando un tiempo a nuestro Señor. Cantemos juntos este hermoso coro. Ven Jesús y quédate, no dejes que me vaya de tu lado. Tómame, condúceme, por siempre y para siempre de tu mano. Oh, lléname, sacíame de tu amor, Señor. Oh, ven y dame de tu vida, límpiame, Señor. Ya no hay oscuridad, todo empieza a brillar. Hoy ya nada es igual, estás tú. Me acompaña tu luz, me alimenta
Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos siguen domingo tras domingo por este medio y en estos cultos virtuales. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy 26 de julio del 2020, estamos ya en el último domingo de julio y gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Y precisamente en esta mañana quiero platicarles o meditar sobre el tema de la gracia. En la semana pasada vimos el tema de la fe y cómo la fe la vemos por todas las escrituras, toda la escritura. Lo mismo la gracia, podemos ver la gracia por toda la Biblia. El tema de la gracia no es solamente un asunto del Nuevo Testamento, es de toda la Biblia. Desde el principio de la creación vemos la gracia de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen del Dios lo crió. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. El otro ejemplo de la gracia que vemos en el Génesis, en el capítulo 6, y siento que esto es la más grande muestra de la gracia de Dios. Dice Génesis capítulo 6 del 5 al 8. No voy a leer los versículos, pero lo que dice es que: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos el juicio de Dios sobre la humanidad, una humanidad llena de maldad y de sus pensamientos que eran de continuo el mal. De tal manera que el juicio de Dios estaba sobre la humanidad en esa época, que hasta las bestias del campo y la fauna y la flora tenían que ser juzgados por el juicio de Dios. Pero cada juicio de Dios se hace con gracia y con propósito, porque dice el pasaje: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es gracia y eso es misericordia. Y la gracia de Dios la vemos en toda la Biblia. Y la gracia es cuando fluye de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su favor, de bendición, de bondad, de paciencia. Ese es Dios y esa es su gracia. Y otro ejemplo de gracia lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 33. Y en este pasaje nos habla de la gracia de Dios para con su pueblo y para con Moisés. Dice el versículo 12: y dijo Moisés: mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú me has declarado que a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Al igual, hermanos, que desde el principio de la creación, con Noé, con Enoc, con todos los antidiluvianos, ahora se muestra la gracia de Dios en Moisés y en su pueblo, que también Moisés halló gracia ante los ojos de Dios, y también el pueblo. Entonces dice el versículo 16: ¿y en qué se conocerá? He aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí vemos, hermanos, nuevamente cómo Dios manifiesta su gracia en un hombre y ahora en todo su pueblo. Por más de 430 años, como que Dios había olvidado de su pueblo Israel. Y ahora, al ver la aflicción y lo que su pueblo estaba pasando,
Dios se compadeció de su pueblo. Eso es gracia, hermanos. Y escogió a un hombre para esa tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vemos la gracia de Dios. Y hermanos, nos faltaría tiempo para rastrear por toda la Biblia cómo se manifiesta la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, repito, reitero, es su amor, su amor, su misericordia, su perdón, su favor, su bendición, su bondad y su paciencia. Todo eso, hermanos, es el carácter de Dios por pura gracia. Y no es porque la humanidad lo merezca, no es porque seamos buenos, porque nos vestimos bien, porque cantamos bonito, porque aparentamos ser religiosos ante los demás. No, sino que es por su pura misericordia, por su amor, por su bondad y por su paciencia, la gracia de Dios. Y el pasaje que hoy quiero usar, hermanos, está en 2 Corintios, capítulo 8. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a ver solamente los 5 primeros versículos de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 8, que dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo está dando saber a los corintios en su carta que estaba escribiendo que Dios se estaba manifestando a las iglesias de Macedonia por su gracia. Dice el apóstol: hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, se escribió más o menos en el año 60 de nuestra era. Y la iglesia estaba creciendo. Eran como 30 años de la vida de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva estaba creciendo en medio de circunstancias difíciles. Estaba creciendo en medio de problemas, de necesidades. Y el apóstol Pablo dice aquí que la gracia de Dios se había manifestado a las iglesias de Macedonia. Y no sabemos qué problemas estaban padeciendo los macedonios o las iglesias de Macedonia, que estaban pasando por una tremenda crisis. Porque dice el pasaje en el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, no sabemos exactamente, no lo especifica el apóstol Pablo, cuál era la grande prueba de tribulación que estaban pasando las iglesias de Macedonia. Pero nos podemos imaginar que como era la iglesia primitiva que daba sus primeros pasos y se extendía por todo el imperio romano, en Asia, en Europa, parte de Europa, y en el oriente, donde nació el evangelio, podemos imaginarnos que la iglesia estaba pasando por una prueba grande de tribulación, persecución de los romanos, persecución del César, opresión de la religión judía, al no permitir que el evangelio de Jesucristo se extendiera por el imperio. Y tantas otras cosas que estaban pasando las iglesias de Macedonia, que el apóstol Pablo dice que estaban pasando por grande prueba de tribulación. Pero fíjense bien que era tanta la gracia que se había manifestado a los hermanos de Macedonia, que ellos dicen que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es cierto que estaban pasando por una prueba de tribulación, y esa prueba había causado estragos en la economía en todo el imperio para las iglesias, y estaban pasando por una profunda pobreza. Y se entiende, hermanos, es específico que esta pobreza es material, no es espiritual. La pobreza es material, porque dice, abundaron y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Tal vez los macedonios estaban pasando por una tribulación tremenda, a tal grado que estaban pasando por una profunda pobreza material, tal vez,
Pero la riqueza que ellos tenían no eran las cosas materiales, sino que la riqueza era su generosidad. La riqueza de ellos, de los macedonios, estaba en su corazón. Los macedonios no estaban pensando en las cosas materiales, en lo que poseían o en lo que pensaban poseer para poder contribuir para la obra que el apóstol Pablo les estaba platicando. El apóstol Pablo tenía un proyecto misionero como no podemos imaginarnos. El apóstol Pablo era un hombre de mucha visión misionera. Pero en este momento, Pablo estaba recolectando una ayuda económica para las necesidades que había en Palestina. Y más precisamente en Jerusalén, donde estaban pasando las iglesias por una fuerte necesidad económica. Había mucha pobreza en Jerusalén. Y el apóstol Pablo se sentía comprometido por ayudar a los hermanos en Jerusalén. Y cuando le comentó a las iglesias de Macedonia su proyecto, Pablo no esperaba la respuesta de las iglesias de Macedonia. Porque dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo, conociendo la situación de las iglesias de Macedonia, no esperaba que los macedonios respondieran de la manera en que Pablo se lo esperaba. Porque Pablo conocía la situación. Y al presentarles el proyecto de ayudar a los necesitados en Jerusalén y en esa zona de Palestina, los macedonios, dice Pablo, que daba testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es gracia, hermanos. La iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo debe ser depositaria de la gracia de Dios. Como en ningún otro momento en la historia de la iglesia, en el tiempo contemporáneo, hermanos, la iglesia debe ser depositaria de la gracia y del poder de Dios. Los macedonios, las iglesias de Macedonia, estaban pasando por una grande prueba de tribulación. Y usted puede imaginarse cuáles eran esas grandes pruebas de tribulación, los cuales habían causado estragos en la economía y estaban pasando por una profunda pobreza. Pero eso no impidió que las iglesias de Macedonia fueran generosos, porque su riqueza no estaba en las cosas materiales, su riqueza estaba en su corazón. Y dice el apóstol Pablo que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Las iglesias de Macedonia, cuando Pablo les presenta el proyecto de ayuda a los necesitados en Jerusalén, no se quejaron, no se lamentaron de decir, Pablo, mira, tú sabes cómo estamos pasando aquí por una prueba de tribulación y no tenemos dinero, no tenemos suficiente ni para nosotros. No se quejaron ellos de la situación que estaban pasando en esa zona de Macedonia. Al contrario, dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos, dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios se consideraban privilegiados en poder ser partícipes con el apóstol Pablo de ayudar a los necesitados, sabiendo que ellos también tenían una profunda necesidad. Pero ellos no se fijaron en sus necesidades, sino que ellos buscaban la manera de ser privilegiados junto con el apóstol Pablo, de poder ayudar a los demás y ayudar a Pablo en su proyecto, porque el apóstol Pablo tenía un proyecto misionero de muy largo alcance. El proyecto del apóstol Pablo era llegar a España, pero antes de ir a España, el apóstol Pablo pensó en las necesidades y la pobreza que estaban pasando en Jerusalén, de tal manera que empezó a promover una ofrenda para los necesitados. Pero al ver a los macedonios que estaban pasando por esa tribulación y por esa situación crítica económica, Pablo no esperaba la reacción de los macedonios. Pero él se sorprendió, porque dice el versículo 5,
y no como lo esperábamos. Pablo no se esperaba esta reacción de las iglesias de Macedonia. Él dijo, están pasando por tribulación, están pasando por pruebas difíciles y la situación económica es difícil en esta zona en este momento. Pero Pablo se sorprendió porque en vez de los macedonios quejarse y decir no tenemos, porque estamos pasando también necesidad, al contrario, rogaron al apóstol Pablo para que Pablo les permitiese ser partícipes del proyecto del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se sorprende cuando dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está la clave del éxito. Aquí está el secreto del éxito. Los hermanos macedonios o las iglesias de Macedonia se entregaron primeramente a Dios por completo. Ellos no se entregaron al proyecto de Pablo, no se entregaron al proyecto que vieron la necesidad de los pobres en Jerusalén. Ellos primeramente se entregaron al Señor. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Los hermanos macedonios habían entendido bien la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo en otra de sus epístolas dice, ¿recibisteis de gracia? Da de gracia. Y los macedonios habían captado bien el mensaje de gracia de nuestro Señor. Al morir en la cruz, por perdonar nuestros pecados, eso es gracia. Y lo recibieron gratuitamente. Entonces los macedonios dicen, bueno, si Dios nos ha dado la salvación gratuitamente por pura gracia, porque no lo merecíamos, porque éramos pecadores delante de Dios, de alguna manera tenemos que corresponder a esa gracia de Dios. Y se incluyeron en el proyecto del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo quedó sorprendido, porque dice, doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, y el secreto del éxito está en que primeramente se entregaron a Dios. Después se entregaron a Pablo y a su proyecto por la voluntad de Dios. Hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia de Jesucristo ha crecido, nació y ha crecido y se ha mantenido en crisis. Hemos crecido, hemos avanzado en medio de crisis y en medio de pandemias. De que últimamente algunas personas han predicado que el evangelio es prosperidad y es sanidad y es bienestar para quien sigue el evangelio. En este momento estamos dándonos cuenta que no es así, que la iglesia de Jesucristo ha crecido y ha avanzado y se ha mantenido bajo opresión, bajo crisis y bajo pandemia. Y como nunca antes en la historia de la iglesia contemporánea, hermanos, estamos pasando situaciones difíciles. Esta situación ha traído problemas en la economía. Y constantemente he oído quejas de algunos hermanos de algunas iglesias que han batallado en su situación económica. Pero vemos en este pasaje, hermanos, que la gracia de Dios se me ha manifestado en la iglesia de Macedonia, de tal manera que aunque estaban pasando por una profunda prueba de tribulación y una profunda pobreza, ellos fueron generosos en su corazón. Porque las riquezas, hermanos, no están en las cosas materiales, como he recalcado aquí. La riqueza está en el corazón del creyente, del discípulo de Jesucristo, que ha recibido la gracia de Dios. Porque dice el apóstol Pablo también en Romanos, porque por pura gracia habéis sido salvos. Y esto no es por obras, sino es un don de Dios. Así que, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, que posiblemente estemos pasando por una pandemia difícil, y esto nos ha causado, o ha causado en algunos lugares, en algunas iglesias, en algunos hermanos, una grande prueba de tribulación, y ha causado que haya pobreza en algunos lugares, porque han perdido sus empleos, porque ya no están trabajando como antes trabajaban. Sí es cierto que estamos pasando por estas dificultades, pero cuando nosotros volteamos a la gracia y la misericordia de Dios, podemos darnos cuenta, hermanos, que como los macedonios,
podemos dar conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Porque el proyecto de Dios no depende de las cosas materiales, sino que depende de un corazón generoso que ha conocido la gracia de Dios. Y hermanos, como nunca antes en la historia contemporánea de la iglesia de Jesucristo debe ser depositaria de su gracia y del poder y de su misericordia. Hermanos, tengamos confianza y seamos generosos como las iglesias de Macedonia, que pasando por una grande prueba de tribulación y por una profunda pobreza, ellos no se quejaron de esa situación. Al contrario, le rogaron al apóstol Pablo de que pudieran ser partícipes en ese gran proyecto que el apóstol tenía para el extendimiento del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, Dios quiere que nosotros correspondamos a su gracia y que cada uno de nosotros seamos depositarios de esa gracia de Dios, como lo vimos a lo largo del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, les animo para que en medio de esta situación que estamos viviendo, seamos generosos. La iglesia necesita de nuestros recursos, de nuestro talento, de nuestro trabajo, para seguir creciendo, para seguir extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Unámonos a este proyecto, seamos generosos y dependamos de la gracia de Dios. Quiero terminar, hermanos, con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque aún sin merecer nosotros la salvación, tú te diste por pura gracia. Y gracias, Señor, porque por medio de esa gracia nosotros podamos disfrutar ahora de la vida que tú nos das. Sabiendo, Señor, que en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar a lo largo de la historia, como ha pasado la iglesia, y no sabemos qué más situaciones o circunstancias vienen en el futuro, nosotros podamos depender de tu gracia y como los macedonios podamos ser generosos para ayudar en el extendimiento de tu reino, independientemente de que tengamos o que no tengamos. Porque, Señor, las riquezas del corazón del creyente no dependen de las cosas materiales, sino de su generosidad, así como los macedonios. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo a la Iglesia Rey de Reyes y a la Iglesia de Cristo en México y en el mundo, Señor, para que no nos desanimemos y que continuemos, Señor, con el proyecto, porque la Iglesia no se detiene. A pesar de que estamos confinados y que no nos congregamos en nuestros templos, la Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia, no se detiene, sino que bajo la gracia y tu misericordia podamos seguir avanzando en generosidad. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo a tu pueblo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a Dios por su palabra, porque Él siempre habla a nuestros corazones. Él nos habla a través de su palabra, a través de la oración podemos decirle cómo nos sentimos, qué hay en nuestro corazón que nos está estorbando, alguna preocupación, tristeza, ansiedad. Dejemos todo en sus manos. Vamos a entonar por último el coro, porque tú eres bueno, porque Él es bueno. Amén. Y dice, porque tu misericordia la podemos ver cada mañana. Y porque cuando despertamos, en Él confiamos. Y nos sostiene con su gran fidelidad, dice este hermoso coro. Vamos a cantar. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia
porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, por tu senda de justicia guíame. Amén. Dios les bendiga. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar.